Voces que generan opinión en Mesa de Noticias. El Fabi siempre está enterado de toda la contingencia. Siempre sabe todo. Siempre anda observando. ¿Y por qué tenemos esta cortina? Porque llegó después de tantos viernes que no la habíamos tenido. ¿Lo echaba de menos ya? No fue uno. Pero es que tuvimos feriado, entonces también, ha pasado más tiempo. Sí. Entonces son dos semanas. 2 semanas. Sí. Ah, Nos dejó con los crepos hechos, tuvimos que rellenar y ahora le ponen el crack porque ayer estuvo jugando ahí. Juega la pelota nuestro Alfonso Levet. Con lluvia y todo, Sí. con temporal. Sí. Más corazón que fútbol hay que decir. Le estuve acomodando las articulaciones a algunos compañeros de... El Fabi lo reta aquí porque dice que cómo anda haciendo esas cosas. ¿Cómo está? Muy bien, sí. Sí, se le nota. Bueno, se le nota contento. estar- Sí, pero imagínate, yo creo que como que es liberador ahí con el agua más. Es una catarsis, correr, sí, es una catarsis, como sí. que te liberáis de todo, botas todo ahí. Con la lluvia se puede suspender todo, pero jueves de Manolo va seguro. Sí, oye, un clásico. Más adelante les vamos a contar sobre, ya en realidad jueves, miércoles de Manolo, semana de Manolo va a ser. Sí, pero básicamente nosotros periodistas damos jugo creyendo que somos futbolistas. ¿Cómo estamos? ¿Semana acontecida? Muy acontecida. Oiga, yo quiero ser el bolsillo de quienes están detrás del cónclave porque esta semana se han sobado. Yo no sé si venía con ese tema, pero solamente quería decir eso. Están así. No, con eso venimos. Con eso venimos. Con eso venimos. Porque tú me enviaste una publicación de la plataforma Prime Video, que es la que tiene Cónclave, la película que estuvo nominada al Oscar y que yo quería mucho que ganara Isabella Rossellini como actriz de soporte, pero no ganó. Pero la está rompiendo porque es que justo la estrenaron, creo que los días de Semana Santa. No sé si fue el domingo o el lunes. En las plataformas sí. En las parece plataformas, que sí. sí, Claro, no había parece pasado por sala. Y ahora la gente obviamente está muy interesada porque con el nombre listo ya o sea, hay varias películas que hablan de los procesos de cónclave, algunos de una manera más seria que otra. Pero esta está muy fresquita en la memoria, está recién estrenada, entonces estrenó. Están los y ¡pum! trajecitos Arriba. parecidos. Claro, incluso hay notas de prensa ahí que tanto se parece, si hay cosas que se parecen o no. Pero bueno, es una película finalmente de 2024 de Edward Berger, que como decíamos estuvo nominada, que está disponible en Prime Video, vamos a decir enseguida. Y que se trata de que, bueno, muere el Papa ficticio, evidentemente, el cardenal Lawrence es designado, ¿cómo se llama? El camarlengo para, en el fondo, ver el proceso de sucesión. Y los líderes se reúnen entonces en el Vaticano. Cuenta todo este proceso que es muy misterioso, porque cónclave significa con llave. Entonces, bueno, a esta altura ya son todos expertos viste que en Chile somos todos expertos. Todo nos Es que volvemos. se genera como cuando Sí. pasa esto, como una situación en que todos queremos saber todo lo que pasa. Queremos ser ¿Cuáles parte. han sido los procesos? No sé, el Papa que tuvo cómo han sido funerales anteriores, el que duró más, el que menos, todo como las curiosidades en torno como a estos tipos de procesos. Claro, el otro día vi una nota del último Papa que no era cardenal cuando fue elegido, que era simplemente sacerdote, una cosa así. Entonces, bueno, como está este encierro, que ni siquiera es que salgan después, no, vamos a tener un break y volvemos mañana, no, se quedan ahí, no hay mucha información y es lo que se ha ido recopilando las personas que trabajan en el Vaticano y que cubren el Vaticano. Yo siempre digo que me encantaría ser corresponsal del Vaticano. La experta. Fabi también dijo que le encantaría. Porque ¿cuántos break news tienen en realidad? O sea, Ahora deben estar on fire con los clics. te llaman cada 4 años a las 3 de la mañana y sería, pero en realidad una pega muy tranquila. Así que bueno, esta película Cónclave entonces busca, de acuerdo a lo que se conoce, mostrar un poco el proceso del cónclave. Es una película muy, muy buena. Estuvo bien que estuviera nominada, pero si lo hubiesen cortado los últimos 10 minutos, creo que habría sido... Se pone como muy hollywoodense al final, pero está muy buena para conocer el proceso, porque lo que dicen es que es bastante fiel a lo que se supone o lo que conocemos que es. A mí lo que me gustan de estas situaciones de las plataformas es que hoy día yo creo que ningún creador, director, quien pone las lucas puede dar por sentado que hoy mi película no prendió. ¿Por qué? Porque, claro, a lo mejor no prendió, Cónclave estuvo nominada ya, pero me imagino que ahora están recibiendo muchos réditos económicos que no pensaron. Yo había leído en estos días, como decía Leslie, uno se pone a leer un montón de cosas, y decía, claro, Cónclave fue creada justo cuando el Papa había tenido algunos problemas de salud y como que quizás a lo mejor no fue esa la razón. Qué oportuno. Sí, qué oportuno, pero
Pero en el fondo hoy día es como, no sé, cuando hemos visto estas canciones que son de los 80 y que se vuelven virales por las series, siento que hoy día nadie puede tener por sentado, oye, me fue mal. Sí. No me Ahora, si pescaron. bien Cónclave es como la que ha sido nombrado así como por la mayoría, pero también han salido otros listados en prensa internacional. Es decir, mira, hay documentales que, por ejemplo, este documental te cuenta este tema, entonces también, aprovechando que la gente tiene este interés, han salido otras producciones Sí. que también están disponibles en plataforma, pero quizás como con otros tópicos, pese que Cónclave es como la que ha sido más mencionada, como esta es como la película que tienes que ver en este contexto. Y recuerdo que también, bueno, hay un aprovechamiento ahí, por ejemplo, las distribuidoras mandaron comunicado, y para ustedes, que es, para los clientes de tanto, ya ustedes lo pueden ver aquí, todas las cosas que quieren ver. Yo la tengo Sí. planificada para verla el fin de semana. Claro, yo voy a revisarla y voy a ver algunas más que en su momento vi, pero no recuerdo mucho. Pasa que en las plataformas de repente te aparecen películas Sí. que te dejaron un buen recuerdo, pero que los detalles no conoces tanto, y un poco salieron estas Sí. listas esta Ahora, semana la que misma- están bien buenas en todo caso. Las mismas plataformas también, cuando uno entra a alguna, ya te tienen todo lo relacionado a películas ficticias Sí. o no, ya O sea, sobre todo Prime Recomendada. Video parece, no sé, Vatican Flix, algo así, porque son puras películas Para de que pases todo el fin de sacerdote y semana todo, sí. viendo lo mismo. Bueno, documentales hay un montón, no solamente Sí. de ahora del Papa Francisco, que hay de verdad que muchos, sino también de Juan Pablo, del atentado, de Joseph Ratzinger, Benedicto XVI 16. también, y para atrás en realidad hay que son menos conocidos para uno por un tema de la cantidad de años para atrás en que ocurrió su papado, digamos. Así que documentales sí que hay muchos. Pero bueno, nosotros de memoria en la casa nos pusimos a repasar películas en las que mostraron el cónclave, porque claro, cónclave se trata del cónclave, pero hay otras películas en las que ocurre o el cónclave o la elección del Papa. La primera que nos acordamos, que es donde se aborda de manera más ridícula, podríamos decir, es Ángeles y Demonios, Ya. basado en estos libros de Dan Brown, dirigida por Ron Howard, de 2009, donde Tom Hanks, es Robert Langdon, esta persona que estudia, es un profesor, no es experto en temas religiosos, sino que en simbología. Y justo está en el Vaticano cuando Estaba de el Papa. vacaciones. Claro, y entonces iba... Pues si a varios les tocó así, Sí. estaban turisteando. Claro, y entonces Ewan McGregor es la persona que queda a cargo como el hombre de confianza en el Vaticano, y no voy a contar la trama, pero es medio, tiene luces y sombra el hombre, como esta ONG más grande del mundo en todo caso. Grande la Y lo ONG. que nos acordamos es que en algún momento de la película, este personaje de Ewan McGregor, que es Obi-Wan Kenobi, para que nos reconocen, Renton en Trainspotting, vestido de cardenal o de sacerdote en un paracaídas. O sea, ya el nivel de De fantasía, locura. de locura es total. Pero fue la primera que nos acordamos donde decían, sí, pues ahí muestran el conclave, entonces por eso nos acordamos rápidamente. Es del 2009 y está disponible en Max. Es una de las pocas de esta temática que hablábamos, que no está en Prime. Parece que también está, pero está en Max. Porque el resto, la gran mayoría, en una jugada magistral, que no sé si empezaron a comprar derechos justo antes o qué pasó, pero están disponibles en Prime Video. Entre ellas, una que me parece que es la única que muestra al Papa Francisco en ficción, no siendo documental, y que es Los dos papas, que si no la vieron también es un momentazo para verla, porque recordemos que Benedicto XVI, Joseph Ratzinger, Dimitió. dimitió. Entonces esto muestra de manera un poco fantasiosa la relación entre esos días en que está dimitiendo, que se decide, después que lo hace, entre Benedicto XVI y Francisco. Entonces tienen que, en el fondo, como aclarar sus dudas. Bueno, ¿qué es lo que te está pasando? Como que un poco como si fuera una crisis vocacional, pero es el Papa, po. Entonces y también muestran... Soldado que arranca para Ratzinger. Claro, y Soldado también que arranca. Anthony Hopkins hacía de Joseph Ratzinger. Y Jonathan Pryce, que muy bien caracterizado, hace del después el Papa Francisco, porque lo muestran como cardenal y lo muestran tomando mate, siguiendo a San Lorenzo, todas esas anécdotas que al principio generaron bastante cercanía con las personas cuando... Los argentinos estaban on fire. ¿te Cuando acuerdas? me acuerdo, recién había asumido y lo va a ver un fiel, digamos, con una camiseta de Boca, y del Papa móvil, Francisco le hace 2-0 con la manita, así porque le habían ganado. Entonces, ese aspecto como más juguetón, más divertido, más cercano, más afectuoso de Benedicto, o sea, perdón, de Francisco, está reflejado en esta película Los dos papas, que yo considero que también es una muy buena oportunidad, que aparece, esa está en Netflix, y Sí, aparece en el ahí lo número vi. 6 de las películas de
de hoy día. Y la caracterización de Jonathan Pryce encuentro yo que es buenísima. Muy buena. Oh, y también, ya la voy a agregar a mi Sí, lista. está. Yo ayer entré ahí a Netflix y estaba ahí destacadísima y ver con todas las flechitas ahí y la caracterización de verdad sí es igual. Es el Papa Francisco. Sí, es igual a Sí, Francisco. porque Hoy estamos escuchando la cumbia papá. El grande Fabi, me encanta cuando te das estas licencias. la cumbia papal. Ese era Yayo, ¿no? Yayo. Y los fieles y las manitos ahí. No se vayan a ofender los católicos, Sí, bueno, para nada. De verdad. Para nada. Ya, retomamos. Los dos papas está los dos- entonces está en Netflix. Está en Netflix. Es muy agradable, no es comedia, pero es muy agradable, es muy divertida y muestra, como te digo, este aspecto como Aparte más... que Anthony Hopkins. Sí, tremendo. Su representación de Joseph Ratzinger también muy serio, muy solemne, y el Papa Francisco que llega en el fondo como... Bueno, lo muestran como Jorge Mario Bergoglio, que llega en el fondo a revolverle el gallinero ahí un poquito y a presionarlo. Después otra que está mucho menos conocida, no sé cómo está rankeada, porque al final ya estamos con un ranking de películas de papas esta semana, es La Pontífice, y que narra una de las leyendas menos conocidas de la historia, así como decíamos que hubo en 1300 y tanto la designación de un papa que no era cardenal, porque en realidad no es requisito absoluto ser cardenal. Lo que pasa es que como están encerrados ahí, tienen que jugar alguna cosa de política, digamos, de tendencias, de presiones, se supone que no pueden hacer campaña, pero no sabemos lo que pasa afuera. Entonces se llama La Pontífice, de Sonke Bortman. Esta es de 2010 y cuenta una de las historias menos conocidas de la historia de la Iglesia católica, la vida de la papisa Juana, una joven alemana que durante el siglo IX, vestida de hombre, llega a ascender hasta el trono papal. Esa yo no la he visto, pero siempre me ha parecido por ahí de repente en alguna sugerencia, cuando uno ve estas películas como más históricas, me aparece La Pontífice se llama, 2010. Está en Prime Video. Y yo creo que también lo voy a sumar a la lista de este fin de semana a tener tiempo. Sobre todo porque las mujeres están sumamente aparte de este rito, po. Sí, totalmente excluidas. Sí, nada participantes. Sí, y al día de hoy, bueno, como decíamos, ya están todos mucho más expertos que yo, que no tuve tiempo. No pueden entrar con ningún dispositivo, no tienen ninguna conexión, ni siquiera escuchan radio, televisión, nada, no sabemos lo que pasa. Es lo que dice el protocolo. Sí, es más, dicen que, yo escuchaba también en la semana, que creo que van a bajar las señales de inhibidor de señales. Sí, atento a Gendarmería, ahí claro, quizás hay un buen... Que hay que ponerse a tono con los tiempos, porque ahora hay más tecnología. Claro. Antes era re fácil, pero... Claro, inhibidor de señal como en el perímetro donde van a estar los cardenales, porque claro, o sea, ellos a lo mejor sin dispositivos, pero tú sabes que pues siempre puede haber alguien que puede trepar una pared y ¡pum! Un curita que meta un Starlink nomás y estamos con respeto a todo esto. Bueno, y también hay una serie que yo también me había pasado por alto y que es innegable, si al final cuando ocurren estas cosas se genera un interés, uno quiere conocer más, uno ya a esta altura ya googleó todo lo del proceso, todo lo que se sabe, googlea por los expertos, la BBC que siempre se tira esto poco menos que manuales de qué es lo que va a ocurrir. Ay, son súper buenos, yo encuentro. BBC y... Entonces ahora como que me está faltando la parte lúdica y quiero ver una película que me salté en su momento, que es una serie que es de 2017, tiene una temporada cortita que creo que son 8 o 10 capítulos, y que está protagonizada por... se me fue el nombre, espérame. No, pasemos al siguiente dato. No, espérame, es que lo voy a buscar porque cuenta la historia de un joven religioso, Lenny Belardo, que fue el primer papa estadounidense, por supuesto, en la ficción, llamado Pío VIII, se llama El Joven Papa, y cuenta esta historia. Lamentablemente no tuvo segunda temporada. Jude Law, no sé por qué tuve ese bloqueo mental. Jude Law hace de este recuerdo haberlo visto, joven papa que es muy irreverente, muy poco dado, digamos, a las solemnidades. En los trailers se lo muestra fumando, ahí ya vestido de papa. Entonces está como que no tuvo segunda temporada. No sé si que le habrá ido mal, habrán habido presiones un poco por el reflejo que hacen entonces del sumo pontífice en esta película. Y en la misma línea, y esta es la que más recomiendo, si van a agregar una aparte de Cónclave, si van a agregar solamente una más por temas de tiempo, por menos interés, sumen por favor Habemus Papa. Es una comedia del 2011 donde el cardenal Melville es de manera inesperada, porque en realidad nadie se espera que yo creo que han con su nombre ya preelegido a este cónclave, porque viste que tienen que ponerse un nombre
de papa. No pueden seguir claro, con su nombre. claro. Yo creo que lo llevan ahí en el bolsillito. No se Pero- les ocurre así como... A lo mejor Claro. aquí habría que preguntarle No, a Chomalí, pero le han depende. preguntado mucho, incluso de la prensa internacional, si tiene. Si siempre dice, no, qué tiene oportunidad nombre. de tener. Yo creo que no. Yo creo que ¿Tú no. crees que No, no? yo tampoco ¿Se creo. ponen a Pero, pensar en el momento? ¿Nunca lo piensan? No, pero en este pasaba porque viste que hay muchos nuevos. sí. Hay muchos nuevos, entonces no está, A mí me decían ayer, está distinto. está muy este- joven todavía Sí. Chomalí. Chomalí, pero tiene más de 70 y Pero ojo no- que tiene ascendencia no tiene menos de árabe-palestina. 70. Pero Árabe-palestina sería... influye ahí mucho de dónde son. Por ejemplo, ya Francisco era latinoamericano, entonces en el fondo ahí hacen su... Pero siempre sus está la temitas. posibilidad. O sea, yo diría que se fue con la sotana planchadita. Ma- Por si acaso. Bueno, Además que habemos... ya muy poco tiempo. Habemos Papa, es el cardenal Melvi que es inesperadamente nombrado Papa y cuando él no tiene problema porque entiendo yo que en el cónclave si eligen a uno él puede negarse, no sé si es que ha ocurrido, pero eventualmente sí. puede negarse. Este no, dice que sí, pero cuando lo asume se da cuenta en lo que se metió y le da una crisis existencial, crisis nerviosa, entonces bueno, ¿qué hacemos con el Papa si recién aceptó? Habemos Papa, película italiana, 2011. Recién aceptó que vamos a hacer un escándalo mundial si lo bajamos, entonces le ponen un psicoanalista y el psicoanalista es agnóstico. Y las situaciones que se dan como en los jardines de las residencias que tiene el Vaticano son muy, muy divertidas. Yo creo que es con la que mejor la pasé en el cine y ahora me encontré con que está disponible en Prime y yo la voy a revisar. Y como les digo, si van a ver una más nomás, además de Cónclave, que sea Habemos Papa porque lo van a pasar muy bien. Ay, qué bueno que todas la mayoría que, o sea, del listado que nos trajiste, varias sean no tan ceremoniosas, sino que más bien quizás de humor hilarante. Claro, la más, digamos, es Cónclave porque describe el proceso en sí. O sea, como película dentro de la ficción, digamos. Y que siempre es como lo interesante, porque sobre todo para quienes no están como tan insertos en la religión, obviamente estos temas que son además como muy históricos, porque son procesos que además son como antiguos, por así mencionarlo, respecto como a otros procesos, siempre llaman la atención, además que este tema de ser tan privado, que el Sí. resto no es abierto. Entonces, eso llama la atención. Toda Y- esta ceremonia, como habrá sido antes, siglos Sí. antes, qué sé yo. Sí. Bueno, no es que se haya hecho siempre así. O sea, por errores en el pasado tuvieron que instalar esta cosa tan cerrada. Igual yo quería hacer la recomendación que no es ni película ni serie, pero la entrevista de Infobae al Papa Francisco, Ah, que mira. se liberó ahora esta semana porque fue una entrevista que un periodista hizo para un libro y el compromiso era, después Francisco le dijo que las imágenes, como la entrevista como esa imagen y audio, lo liberara cuando él ya había fallecido, porque es una entrevista que habla en otro tono. Es como más personal, más más también de tema de salud mental. Es como ver, no dentro de y también abre como debate en temas quizás que son más de Bergoglio que de el pontífice, en el fondo como la autoridad que tengo que representar. Ya, Y también está perfecto. muy interesante pensando en que Francisco era una persona que igual era cercana, que hacía como broma, contaba como su vida, por ejemplo, que no tenía teléfono, no tenía absolutamente nada, que él escribía todo a mano, por ejemplo. Entonces, ahí es bien interesante, una entrevista que se libró ahora esta semana después de su muerte. Oye, Sí, qué de buena, buenísimo, un datazo. buenísimo De Datazo. datazo. Sí, y espectacular. es muy entretenida porque es como otro tipo de conversación la que se da. Claro, Sí. porque si tuvo ese compromiso con la confianza de que se iba a Sí. cumplir, tiene que haber visto cosas que probablemente no podía. O sea, al final, Total, ya nadie me va a venir a Sí. perseguir. Claro. Sí. ¿qué iba a pasar? Sí. ¿Qué iba a pasar? Oh. Mira, porque justamente yo iba a recomendar una de Joe Rogan a Mel Gibson. Mel Gibson es católico ortodoxo, pero adhiere al Concilio Vaticano no sé cuál, antes de cómo funciona ahora, y también es muy interesante las cosas que dice acerca de cómo funciona estos cónclaves y cómo funciona la Iglesia Católica, cosas que las que él adhiere y no adhiere siendo católico. Así que también estaba buena. Pero ahora no, pongo en No, top one datazo, Infobae, quedamos aquí Infobae, arriba bien, ya. bien, Sí, espectacular. es entretenida. Porque ¿Y en el está en fondo ver YouTube? sí, pues es como ver a la persona en otra faceta, que no la que muestra, obviamente, porque la autoridad, en el fondo, o el rol que cumplía no se lo permitía. Entonces, es como una conversación muy personal y tranquila. Perfecto. Oh, Oye, qué último bueno. datito, está pasando por cine La venganza de los Sith. Nah, tremendo cambio de tema. ¿Eh? es como un conclave intergaláctico ahí, La venganza de los Sith. Es que es buena, hay que verla en pantalla grande de nuevo. Perdón, pero se me acabó el tiempo y quería decirlo. ¿Ya? Oye, estoy buscando, ¿y esa entrevista, Leslie, está en YouTube o está en la Está página en de Infobae? Infobae, habría que buscarla. Sí, estoy buscando ahí el canal, pero Infobae hace rato que se está mandando tremendos hitazos, así que atención Buena ahí música. con eso.
Mañana va a ser vigilia, mañana 4 de la mañana. Leslie me preguntó. Yo le dije que estoy ahí en la duda. No lo sé. Sí, se evalúa. Vamos a ver qué pasa. Hoy no, es que uno no se puede desprender de Es esa que cuestión. califica también como, Sí. me recordé mucho de cuando murió la reina Isabel y que también generó mucha expectación como ver todo el proceso también del funeral. Siempre que son queremos como- ser parte. Sí. Siempre queremos ser parte. Entonces de repente, pues, sí, puede ser. Sí. Es posible. Oiga, gracias por venir a darnos estos tremendos datos y aquí está, pues está en Infobae, ¿o no? Sí, efectivamente. Datazo. Sí, La pueden ver, Leslie, pero en también la alto. pueden leer, también está escrita. Pero Ah, obviamente... No, uno quiere ver los gestos. Sí, la Sí. forma en que él lo plantea. Pero también está escrita. Ah, perfecto. Súper. Muchas gracias por venir a acompañarnos. Muchas Lo gracias a ustedes. extrañábamos. Muchas gracias a usted.